Bueno, Real de la Quinta es pura Costa del Sol, en el sentido de estar sobre una ladera que desciende al mar, ¿no? Que es lo prodigioso de la Costa del Sol. El Mediterráneo es un mar cultural y un entorno histórico fantástico, pero tiene la peculiaridad que tiene muy poca costa al sur. En Italia no hay, en Grecia prácticamente tampoco, solamente un poco de la Costa del Sol y un poco de la Costa Azul. Y a los ojos de un arquitecto es esta peculiaridad de estar orientado a mediodía, de estar mirando a África sobre una ladera. Eso es lo que para mí es la Costa del Sol, entre otros muchos aspectos, y que Real de la Quinta yo creo que lo lleva a un grado de sublimación por la altura en la que está. Me parece una altura ideal para tener una vista sobre el mar, recoger el fresco que sube desde la costa, estar aislado pero formar parte del conjunto. Me inspira mucho la topografía en pendiente hacia el mar y hacia el sur. Bueno, Real de la Quinta tiene varios desafíos. Tiene un nombre precioso, ¿no? Eso hay que decirlo. Real de la Quinta, no sé cómo sonará en otros idiomas, pero en español suena francamente bien, porque tiene aromas de tantas cosas españolas, ¿no? De tanta tradición, ya en su denominación. Me inspira mucho el nombre. Y luego la decisión de un desarrollo continuado durante muchos años, es decir, generación tras generación, podríamos decir, va edificando. No es una llegada invasiva, no es una llegada instantánea, repentina, sino Real de la Quinta es un paso más, o yo lo veo así, de lo que se va aprendiendo, en lo que se ha ido sucesivamente a los años construyendo, haciendo, experimentando, y de las enseñanzas se lleva a la siguiente. El cohesionar todo ello y cómo cohesionarlo es el gran reto. Y claro, Real de la Quinta no puede resolverlo por sí mismo. Tiene que ser un eslabón más de toda esa continuidad en la ladera, en la montaña que supone, y darle, tal vez a través del paisaje, la vinculación entre todos los diferentes ámbitos que tiene la zona. Pues a mí me gustaría mucho que fueran los materiales de la zona. Esto que hablábamos hace un momento, de obtener una buena calificación energética, de ser reconocido como alguien sensible con el clima, requiere ser sensible con el territorio, porque el resultado del clima es el territorio. El clima en la Tierra ha variado muchísimo a lo largo de su historia, ha habido momentos de muchísima mayor temperatura y muy inferior temperatura, y sin embargo el territorio no. El territorio es el resultado del clima, y un arquitecto pone tanta atención al clima como al territorio, a la conservación del territorio, a la no alteración del territorio, o no dañarlo, mejor dicho. Lo alteramos, pero procuramos no dañarlo. Por lo tanto, si los materiales que usamos para construir, como ha hecho el Mediterráneo desde tiempos inmemoriales, lo que estaba cerca, lo que tenías a mano, es lo que se utiliza para construir. Casi siempre que se hace eso, el resultado es bello. Tendríamos que definir qué entendemos por naturaleza, la mirada a la naturaleza. A mí me gusta mucho preguntar, y cuando pregunto a los clientes y compañeros y amigos qué es un jardín, es fantástica la respuesta, ¿no? Porque suelen estar precedidas de un tartamudeo, de no tener ni idea de cómo definirlo. Es algo que sabemos lo que es, o casi todos creemos que sabemos lo que es un jardín, y cuando nos llega el momento de definirlo nos cuesta. ¿Qué es un jardín? Bueno, pues un fragmento de la naturaleza artificial. Uy, ya vamos mal, artificial. ¿Qué es un jardín?
¿Qué es la naturaleza y cómo se trata la naturaleza? Yo he llegado a la conclusión personal que el jardín consiste en poner un marco y por lo tanto lo más importante del jardín es la valla. No hay un jardín si no hay una valla. No, bueno, no, yo no lo he encontrado. Y en cuanto desaparece la valla, se transforma en paisaje. Por lo tanto, la valla es muy relevante. Por lo tanto, si dáramos por cierto esta suposición que hago, el Real de la Quinta no es un jardín, es un paisaje, es un territorio. Desde esa perspectiva es lo que se inspira el trabajo de nuestra oficina, en no acotar un fragmento para aislarse de la naturaleza circundante, sino respetarla en lo que es, darla por buena. Pues yo espero que además de vivir, lo habiten. En español es fantástico, nos cuesta mucho traducirlo, lo del ser y estar, ¿no? Que en otros idiomas no existe esa sutileza, posiblemente de muchos años bajo una parra, disfrutando del mar y del Mediterráneo. Eso es habitarlo. Vivir consiste en respirar y alimentarse. Yo espero que lo habiten.